Muy bien, vamos a la palabra. Mateo capítulo 13. Diga conmigo, yo soy trigo de Dios. Dígalo fuerte, yo soy trigo de Dios. Amén. Bueno, hemos estado compartiendo una serie que se llama Los hijos del reino. Me gusta mucho a mí poder predicar en serie porque es una enseñanza que de a poco la vamos como desenredando o la vamos exponiendo, y al final de toda la serie entonces usted puede entender qué es un hijo del reino y quiénes son los hijos del reino. ¿Me puede decir amén a eso? Amén. Entonces, el domingo pasado, ¿alguien se acuerda de lo que hablamos? Los hijos del reino son valientes. Muy bien. Dijimos que el Señor no nos ha dado a nosotros espíritu de cobardía, sino que de amor, poder, dominio propio, y también vimos acerca de la fe. Entonces, esos son componentes de los hijos del reino. Amén. Son componentes. O sea, un hijo del reino que es miedoso no puede cumplir la asignación que Dios le ha dado. Entonces, usted y yo debemos de entender que somos llamados por el Señor no para ocupar un asiento, no para ocupar una banca. Cada hijo de Dios es llamado a predicar el evangelio. Amén. Cuando la iglesia, escuche, muchos de sus problemas se van a solucionar cuando usted entienda esto y lo ponga en práctica. Porque dijimos que cuando nosotros nos preocupamos de las cosas del Señor, Él se ocupa de nuestros asuntos. ¿Me dice amén? Amén. Entonces, Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30. Dice así la escritura: les propuso otra parábola diciendo: el reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Diga conmigo, buena semilla. Pero al dormir los hombres, vino su enemigo y sobresembró unas cizañas en medio del trigo y se fue. Y cuando brotó el tallo y dio fruto, entonces aparecieron también las cizañas. Y acercándose los esclavos del padre de familia, le dijeron: Señor, ¿acaso no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizañas? Y él les dijo: algún enemigo hizo esto. Le dicen los esclavos: ¿quieres pues que vayamos y las recojamos? Pero él dice: no sea que recogiendo las cizañas arranquéis con ellas el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y en tiempo de la siega diré a los segadores: recoged primero las cizañas y atadlas en manojos para quemarlas, pero el trigo reunidlo en mi granero. Vamos a ir ahora a Mateo 13, del 36 en adelante, que aquí está la explicación de la parábola. Dice así: habiendo despedido entonces a las multitudes, entró en la casa y se acercaron a él sus discípulos, diciendo: decláranos la parábola de las cizañas del campo. Él respondió y dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, es Jesús. Verso 38: el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del maligno. El enemigo que las sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Por tanto, así como las cizañas son recogidas y quemadas con fuego, así será en el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que causan tropiezos y a los que hacen iniquidad, y los echarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el crujido de los dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, oiga. Antes de entrar ya de lleno a la palabra de hoy, quiero recordar una parte de los mensajes de esta serie.
y que tiene que ver con que dijimos que los hijos del reino son aquellos que han sido salvados, son aquellos que han nacido de nuevo. Y dijimos que usted y yo podemos saber si verdaderamente hemos nacido de nuevo, porque Dios no quiere que nosotros nos quedemos en la incertidumbre. Amén. Entonces dimos 3 pruebas que dicen si nosotros hemos nacido de nuevo o no. Escuche, la primera prueba es la prueba del señorío. Diga conmigo, prueba del señorío. Primera de Juan 2, 3 al 6 dice: y en esto sabemos que lo hemos conocido, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que obedece su palabra, en este verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto pues sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces, la primera prueba de que hemos sido salvados es la prueba del señorío. Esto es, Cristo es nuestro Señor y nosotros deseamos obedecerle a él. Entonces, cuando tú tienes el deseo en tu corazón de obedecer los mandamientos del Señor, de guardar sus mandamientos, es una prueba de que eres verdaderamente un hijo del reino. Amén. Escuche, no somos salvos por obras, pero las obras prueban que hemos sido salvados. ¿Me está siguiendo, verdad? Porque el que dice que anda con él debe de andar como él anduvo. Entonces, repito otra vez la idea. No es que usted sea salvo por obras, sino que las obras son un resultado de su salvación. Porque cuando somos salvos, el corazón nuestro, que antes era de piedra, es cambiado por un nuevo corazón de carne y que puede obedecer al Señor. ¿Me está siguiendo, verdad? Entonces, una prueba de que nosotros verdaderamente hemos conocido al Señor y de que somos salvos es que deseamos guardar sus mandamientos. Si usted dice, no, a mí no me importa nada, yo voy a la iglesia por compromiso, no estoy ni ahí con obedecer al Señor, significa muy probablemente que usted aún no ha sido salvo. La segunda prueba de que hemos sido salvos es la prueba de la fraternidad. Primera de Juan 3, 14 al 15. Dice: nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Todo el que odia a su hermano es un asesino, y sabéis que ningún asesino tiene vida eterna morando en él. Si tú amas a tu hermano, si tú perdonas a tu hermano, entonces tú eres un hijo del reino. Pero si tú eres un rencoroso, si tú eres una persona que dice, no, el que me la hace me la paga, no, este hermano de la iglesia yo no lo paso, yo no quiero nada con él, significa que no amas a tu hermano. Y la palabra dice que todo el que aborrece a su hermano se constituye en asesino. Y dice la palabra que ningún asesino tiene vida eterna morando en él. ¿Me está siguiendo, verdad? Entonces, la primera prueba es la prueba del señorío. Segunda prueba, la prueba de la fraternidad. Muy bien. Tercera prueba, la prueba de relación. Primera de Juan 5:11 dice: y este es el testimonio que Dios nos dio vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os acabo de escribir a los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Entonces, la salvación es una relación vital con el Señor Jesucristo. Amén. O sea, cada hijo de Dios debe sí o sí tener una relación personal con Jesucristo. Si usted no tiene una relación personal con Jesús y usted solamente tiene un Jesús histórico, pero usted no le conoce a Él en su persona, y no le estoy diciendo necesariamente que Él se le haya aparecido. Por ejemplo, yo nunca he visto al Señor Jesús. Él nunca se me ha aparecido. Nunca, jamás. Jamás lo he visto en sueños. Pero no es lo mismo, ¿cierto? Que venga Él y se te aparezca. En sueños. Pero yo nunca lo he visto a Él. Sin embargo, yo tengo una relación personal con Él, porque converso con Él, hablo con Él, le entrego cada día todos mis asuntos. Todos los días yo doblo mis rodillas y le digo: Señor Jesús, yo necesito de ti, necesito tu presencia, necesito que tú guardes mi casa, guarda a mi familia, bendice a mi esposa, bendice a mis hijos. Entonces es una relación vital.
no es un conocimiento intelectual, es una relación vital. Diga conmigo, relación vital. Vital significa de vida. Entonces, cuando tenemos una relación vital con Él, lo que estamos haciendo es la prueba de relación. Entonces, es la prueba del señorío. Jesús es mi Señor, yo quiero obedecerle. Segundo, la prueba de la fraternidad. Yo amo a mis hermanos de la iglesia. Algunos le caerán mejor, otros le caerán peor, pero usted los debe amar a todos igual. Amén. Y tercero, la prueba de la... Despierte, pues. ¿Qué es lo que le pasa hoy día? La prueba de la... Ayúdeme a predicar. ¿Usted cree que es bonito estar aquí parado y que la gente no responda? La prueba de la relación. Muy bien. Ahora, con esto en mente, volvamos a Mateo 13. Comparemos los hijos del reino y a los cizaña. Entonces, en la parábola, el reino de los cielos, dice acá que se parece, el reino de los cielos se parece a un hombre que siembra buena semilla en su campo. El reino de Dios, el reino de los cielos, se parece a un hombre que siembra buena semilla en su campo. Pero ahí ocurre algo. El enemigo sobresembró cizañas entre el trigo. Ahora, cuando brotó el tallo y dio fruto, aparecieron también las cizañas. También, ¿qué podemos decir de la parábola? De que se dejan crecer juntamente el trigo y la cizaña y se recogen en el tiempo de la siega. Y lo otro que dice la parábola es que las cizañas no son arrancadas antes por misericordia al trigo. No por misericordia a la cizaña, sino que por misericordia al trigo. Luego el Señor Jesús explica la parábola y dice que el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El Señor Jesús, Él es el que siembra la buena semilla. Dice la palabra que el campo es el mundo. Y dice que un hombre sembró buena semilla en su campo. Y si el campo es el mundo, quiere decir que el mundo le pertenece al Señor. Amén. También explica que la buena semilla son los hijos del reino. ¿Cuántos hijos del reino hay aquí? ¿Usted es un hijo del reino? Entonces usted es una buena semilla, dice la palabra del Señor. La buena semilla son los hijos del reino. ¿Qué más dice? Que las cizañas son los hijos del maligno. Dice que el enemigo que sembró las cizañas es el diablo. La siega es el fin del siglo, el fin de la era, de la edad, y los segadores son los ángeles. Y dice que recogerán de su reino a todos los que causan tropiezos y a los que hacen iniquidad. Los echarán al horno de fuego. Diga conmigo, los que causan tropiezos, dígalo otra vez, los que causan tropiezos y los que hacen iniquidad. Esos son los hijos del maligno que el diablo ha sembrado, escuche, en el reino de los cielos. ¿Está acá? Es fuerte esta palabra, porque ¿sabe lo que está diciendo en realidad? Que en la iglesia, y no me refiero a esta iglesia en particular, sino que en la iglesia alrededor del mundo hay gente que es y hay gente que no es. La gente que es son los hijos del reino que el Señor mismo ha plantado. La gente que no es, dice la palabra, son los hijos del maligno, del diablo, que él sobresembró en medio del trigo. ¿Me está siguiendo, verdad? Diga conmigo, no todo lo que brilla es oro. Entonces hay gente que es y hay gente que no es. ¿Qué más dice? Dice que los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Mire, hay un contraste muy grande entre los que son la buena semilla y los que son cizaña. Los que son buena semilla, dice la palabra, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Pero los que son cizaña, dice la Escritura, son los que causan tropiezos y los que hacen iniquidad. Y lo más terrible de todo esto, amados en el Señor, es que el trigo y la cizaña se parecen muchísimo externamente. ¿Y qué es lo que los diferencia? Lo que está dentro de su corazón, y es evidenciado por el fruto que dan.
Qué silencio, ¿verdad? Todos con miedo de ser cizaña. Entonces, ¿qué aprendemos de esta parábola? Primero, que en el reino hay trigo y hay cizaña. En el reino de los cielos hay trigo y hay cizaña. Por lo tanto, en las iglesias también hay trigo y hay cizaña. Segundo, escuche, lo que determina qué tipo de semilla somos es la naturaleza de la semilla. ¿Me está siguiendo? Lo que determina qué tipo de naturaleza, qué tipo de semilla nosotros somos, es la naturaleza de la semilla. Escucha acá, porque el trigo es trigo y la cizaña es cizaña. Es una cuestión genética. Cuando usted siembra tomate, ¿qué es lo que espera cosechar? Porque la información genética del tomate está en su semilla. La información genética del trigo está en la semilla del trigo. Y la información genética de la cizaña está en la semilla de la cizaña. Ahora, la genética, hay algo que se llama expresión génica. ¿Qué es la expresión génica? Es algo que está en todos los seres vivos y que es la expresión de los genes que está en ese ser vivo. Cuando ocurre la expresión génica, se observa lo que se llama el fenotipo. El fenotipo es lo que se ve visiblemente. Eso es el fenotipo. Entonces, todo fenotipo, lo que se ve externamente, está sujeto al genotipo, que es lo que está internamente. ¿Me está siguiendo? Por eso que usted físicamente se parece a su papá y a su mamá. Se parece a lo mejor más a uno que al otro, pero a uno de los dos se parece. Ahora, si usted no se parece a ninguno de los dos, usted está en un problema. Entonces, el fenotipo es la expresión externa de lo que es interno. Entonces, escuche, la cizaña es cizaña y el trigo es trigo. ¿Me está siguiendo acá, verdad? Ahora, ¿qué es el trigo? El trigo es un cereal, es una planta que da espigas, escuche, con 4 o más hileras de grano y fruto y puede alcanzar hasta 1 metro de altura. O sea, la característica del trigo es que es un cereal que tiene semillas. Y esas semillas son un grano. ¿Y para qué sirve el trigo? Para hacer harina. ¿Y usted con qué hace la harina? O sea, ¿con qué hace el pan? Con harina. Recuerda que dice la palabra que nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Se acuerda o no? ¿Y se acuerda usted qué es lo que Jesús consagra en la última cena? En ese pan estamos todos nosotros. Lo que se hace con trigo, con harina, que viene del trigo. Cuando usted hace un pan con harina de cizaña, ese pan es tóxico. Me estoy adelantando un poco. Esa es la cizaña, ese es el trigo, entonces, eso es un cereal. ¿Qué es la cizaña? Escucha acá. La cizaña es una planta de tallo ramoso cuyos granos contienen un principio tóxico. Escuche. Crece espontáneamente en los sembrados y es muy difícil de extirpar. La cizaña es muy parecida al trigo durante las primeras fases de crecimiento. Regularmente crece en las mismas zonas productoras de trigo y se considera una maleza de ese cultivo. Por eso podemos entender, por ejemplo, que un nuevo creyente que realmente ha sido salvo comete errores más frecuentemente que un creyente maduro. ¿Me está entendiendo, verdad? ¿Por qué? Porque trigo y cizaña se parecen mucho, sobre todo en las primeras etapas de crecimiento, pero luego cuando ya hay una madurez, hay una diferencia. Usted no puede estar 3, 4, 5 años en la iglesia y permanecer siendo el mismo. Amén. Ahora escucha acá, la similitud entre estas dos plantas es tan grande que en algunas regiones la cizaña suele denominarse falso trigo. Dicha planta, la cizaña, suele ser parasitada por un hongo tóxico
el cual suele producir una toxina que se acumula en el grano. Es por ello que no es recomendable consumir dicho grano o harina mixtas en las que se encuentra harina de cizaña, ya que suele ser tóxica. Entonces, escuche, ¿cuál es la diferencia entre el trigo y la cizaña? Primero, el trigo es un alimento bueno. Segundo, la cizaña en el grano tiene un hongo. Ese hongo produce una toxina y esa toxina hace que la harina de la cizaña no sea comestible. En otras palabras, la cizaña siempre hace daño. El trigo es alimento. La cizaña hace daño. Otra definición de cizaña: cosa o persona que daña, perjudica o estropea aquellas otras entre las que surge o está. Mire, acá ya cizaña se adjudica a una persona, dice. La cizaña es una cosa o persona que daña, perjudica o estropea. Fíjate bien, ¿qué estás haciendo tú en la vida de aquellos que te rodean? ¿Estás estropeándolos? ¿Estás perjudicándolos o dañándolos? Significa que podríamos ser cizaña. Hay un dicho que es meter o sembrar cizaña. ¿Lo ha escuchado usted? ¿En qué consiste eso? Es hacer intencionadamente cosas que pueden crear desavenencias o enemistades entre otras personas. Por ejemplo, no paró de meter cizaña hasta que consiguió que Juan y Esteban se pelearan. O sea, una persona que mete cizaña es que intencionadamente hace cosas que causan desavenencias o divisiones o enemistades entre personas. Eso es sembrar cizaña. El trigo no puede hacer eso porque es trigo, pero la cizaña sí puede hacerlo porque es cizaña. Ahora escuche acá, la cizaña está hueca en sí misma y tiene una semilla negra que tiene la toxina que envenena. Parece trigo, pero no lo es. Porque solo el trigo se doblega por el peso del fruto que brinda cuando ya está lista para la siega. Al contrario, la cizaña siempre se mantiene erguida. Los que llevamos frutos sabemos humillarnos delante del Señor. Los cizaña se caracterizan por un espíritu rebelde y orgulloso. Mire qué tremendo. O sea, el trigo cuando está maduro tiene fruto y el fruto hace que haga así, se incline. O sea, una característica del trigo es la humildad que posee. ¿Me estás siguiendo? Si tú eres trigo de Dios, tú te debes de caracterizar por la humildad. Ahora, la cizaña es diferente. La cizaña siempre permanece como erguida. ¿De qué me habla eso? Eso me habla de orgullo. Eso me habla de vanidad. La cizaña nunca da su brazo a torcer. La cizaña siempre permanece sabio en su propia opinión. La cizaña nunca obedece. La cizaña nunca se sujeta. La cizaña, su característica primordial es que es tóxica y permanece erguida en orgullo todo el tiempo. Esto nos tiene que llevar a nosotros a analizar nuestro corazón. ¿Cómo es que nosotros vemos a aquellos que están por sobre nosotros? ¿Cómo es que usted ve a su líder de casa de paz? ¿Cómo es que usted ve a sus pastores? ¿Cómo es que usted ve a aquellos que lo están mentoreando? Esto es primordial, esto es esencial, porque el reino de Dios es un reino de orden. Y dice la palabra que externamente no se puede diferenciar entre lo que es trigo y lo que es cizaña. ¿Cuándo se diferencia? Se diferencia por la toxicidad que tiene y por lo erguido que está en el tiempo de su madurez. Qué pocos amenes. La cizaña trata de parecerse externamente al trigo, pero su fruto la delata.
Le voy a dar 4 características de la cizaña. Número 1, están dentro de las iglesias, pero no son verdaderos creyentes. Se identifican a sí mismos como seguidores de Jesús y como siervos de Dios. Usan la Biblia, oran, predican, etcétera. Todo lo que un trigo puede hacer, pero solo tiene la apariencia, nunca tendrá el mismo fruto. Número 2, han sido puestos por el enemigo. Así como en lo natural la cizaña puede infectar al trigo genuino con sus toxinas, las personas que son cizañas en las iglesias también pueden infectar a los trigos. La diferencia está en que el trigo se arrepiente cuando ha hecho mal. En cambio, los que son cizaña nunca se arrepienten con sinceridad. Nosotros somos humanos, ¿verdad? Y nos podemos equivocar. Un pecado usted va a cometer, si usted es humano. La diferencia entre el trigo y la cizaña es que el trigo se arrepiente. La cizaña permanece en su orgullo y en su opinión. Número 3, las cizañas sirven de tropiezo. Estos supuestos creyentes genuinos hacen que otros que sí son hermanos caigan. De ellos es que principalmente provienen los escándalos, las maldiciones, los engaños, las manipulaciones, las sospechas, intrigas, traiciones y todas las cosas horribles. Ellos ensucian el nombre del Señor con su mal comportamiento, porque su obrar en la práctica no se asemeja al obrar del que ellos llaman su amo. Su doctrina puede ser la misma en teoría, pero puede ser muy diferente en la práctica. Puede hablar muy bonito la cizaña, puede predicar muy bonito, pero se nota en su forma de proceder con otros si es trigo o es cizaña. Cuarta característica de la cizaña, hacen maldad. Hay una diferencia abismal entre los que son defectos humanos, una falla humana, una imperfección de la personalidad, y lo que es la malicia. Todo ser humano y consecuentemente todo trabajo caritativo, social o evangelístico tiene su margen de error y no es totalmente perfecto. Pero la maldad es la característica de quien se propone perjudicar a su prójimo sin razón genuina o intencionalmente. Por tanto, la malicia es otra característica de quien no es trigo, sino cizaña. Wow. Vamos a ir a 2 de Pedro, capítulo 2, del verso 1 en adelante. Hermanos, esto es muy delicado porque nos tiene que llevar a la reflexión, ¿verdad? ¿De qué clase de qué? ¿De qué clase de creyentes somos? Porque dice que en el reino de Dios se siembra trigo y se siembra cizaña. ¿Qué eres tú? ¿Qué soy yo? Miren lo que dice la palabra en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1. Escuche con atención. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como también habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, negando aún al amo que los compró, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Usted entiende que está hablando de cizañas, ¿verdad? Verso 2, y muchos irán tras las lascivias de ellos, por causa de los cuales será difamado el camino de la verdad. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras manipuladas, sobre los cuales la condenación desde antiguo no está ociosa y su perdición no dormita. Pues si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al tártaro, los entregó a cadenas de oscuridad, reservados hasta el juicio, y del antiguo mundo no perdonó, sino a Noé, al octavo, al que guardó como pregonero de justicia, trayendo un diluvio sobre un mundo de impíos. Y condenó a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas con destrucción, poniéndolas como ejemplo para los que iban a vivir impíamente. Pero libró al justo Lot, fíjese ahí en la palabra justo, abrumado por la conducta lasciva de los pervertidos. Porque este justo, que vivía entre ellos, día tras día, atormentaba su alma justa por los hechos inicuos de los que veía y escuchaba. Escuche, ¿sabe el Señor rescatar de tentación a quienes? A los piadosos, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y especialmente a los que andan en pos de la carne, en lujurias inmundas, y desprecian el señorío, atrevidos, arrogantes, que no temen cuando blasfeman a las glorias,
donde los ángeles mayores en fuerza y poder no llevan ante el Señor acusación injuriosa contra ellos. Pero estos, como animales irracionales, por naturaleza nacidos para presa y destrucción, blasfemando de lo que ignoran, también serán destruidos con la destrucción de aquellos, sufriendo el mal como pago de la injusticia, teniendo por placer el libertinaje a pleno día. Son inmundicias y manchas que se recrean en sus errores. Escuche, mientras comen alegremente con vosotros, teniendo los ojos llenos de adulterio e insaciables de pecado, seduciendo a las almas inconstantes, teniendo el corazón habituado a la codicia. Escuche, hijos de maldición, tras abandonar el camino recto, fueron extraviados, siguiendo el camino de Balaam, el de Bosor, quien amó el pago de la injusticia y recibió reprensión de la propia maldad por un mudo animal de carga que, hablando con voz humana, refrenó la locura del profeta. Escuchen acá, estos son fuentes sin agua, nubes impulsadas por la tormenta, para los cuales ha sido reservada la negrura de la tiniebla, porque vociferando palabras arrogantes y necias, seducen con las pasiones sensuales de la carne a los que realmente están escapando de los que viven en error. Les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción, porque de quien uno es vencido, de éste queda hecho esclavo. Verso 20. Porque si tratando de escapar de las contaminaciones del mundo, escuche, por medio del conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y siendo enredados otra vez en estas, son vencidos, escuche, su postrer estado viene a serles peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de conocerlo volverse atrás del santo mandamiento que les fue transmitido. Verso 22. Pero les ha acontecido lo de aquel refrán tan verdadero: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada volvió a revolcarse en el cieno. Qué tremenda palabra de juicio, ¿verdad? Ahora, esto no es para usted, amén. Amén. Dígame amén más fuerte, si no voy a pensar que usted es una cizaña por ahí que está escabullida. Bueno, usted me podrá decir, pero pastor, hay algo que no entiendo, ¿no? Que la salvación no se pierde, pastor. Exacto, la salvación no se puede perder, pero estas personas nunca fueron salvos, solamente conocieron al Señor de manera intelectual, de manera religiosa, pero nunca tuvieron un encuentro verdadero con Él. Se está hablando de personas que estaban viviendo en pecado, que oyeron de Jesús, cambiaron su manera de vivir, pero nunca recibieron una nueva vida. O sea, es gente cuyas ramas fueron cortadas y trataron de ser reformados, pero cuando crecieron las ramas otra vez, se volvió a ver el fruto, porque el árbol siguió siendo el mismo árbol. ¿Me está siguiendo? No dice que eran salvos, sino que dice que trataron de escapar de las contaminaciones del mundo por medio del conocimiento. Y cuando aquí está hablando del conocimiento, está hablando acerca de saber algo. No está hablando acerca de una relación genuina con Jesús, sino que está hablando acerca de conocer el evangelio así por afuera. ¿Se acuerda de Job cuando dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven? O sea, el que de verdad es salvo ha conocido a Jesús y su corazón ha sido transformado. Pero el que es cizaña trató de reformarse externamente, pero internamente siguió siendo el mismo. Oyeron del evangelio, pero nunca lo recibieron en verdad. Cuando tú tienes un encuentro verdadero con Jesús, tu naturaleza de pecado es cambiada por una naturaleza divina, de modo que tú ya no quieres pecar. La palabra de Dios dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas ¿cómo? Hechas nuevas. Ahora, ¿cómo sabemos
que estas personas de las cuales está hablando acá Pedro nunca fueron salvos. La clave está en el último versículo. Véalo ahí. Dice: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada volvió a revolcarse en el cieno. Escucha acá. El perro siguió siendo perro y la puerca siguió siendo puerca. Entonces, usted por más que lave a una puerca, el corazón de la puerca sigue siendo de puerca. Por lo tanto, su corazón le va a impulsar a ensuciarse otra vez. ¿Me está entendiendo acá? Aquí hay un principio importante. Los que viven en la verdad se hacen más y más libres. Escuche, los que viven en la verdad se hacen más y más libres. Jesús dijo: pero conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora, los que viven en mentiras experimentan cada vez más cautiverio. Mire qué terrible, porque la palabra de Dios dice que su postrer estado llegó a ser peor que el primer estado. Entonces, usted y yo tenemos que examinar nuestra vida. Escucha acá, porque esta palabra no es para condenarnos, ni mucho menos, sino es para que nos demos cuenta de cuál es nuestra condición delante del Señor. Porque yo no saco nada con darle una predicación motivacional, que usted es un guerrero, que usted es un gigante, que usted es un héroe de Dios, que usted es un héroe de la fe, que usted es aquí, que usted es allá, que usted va a heredar naciones, que va a conquistar, que va... Y si su corazón no es cambiado y transformado, va a seguir siendo la misma cizaña de siempre, solamente que piensa que va a la victoria, cuando en realidad va a una estrepitosa derrota. Entonces la responsabilidad pastoral es esa: exponer la Escritura de manera tal que cada uno de nosotros pueda verse en ese espejo. ¿Me está siguiendo? Y tomar medidas al respecto de qué es lo que está viendo en ese espejo. Escuche, la reformación sin transformación conduce a mayor degradación y condenación final. Le doy un ejemplo. Judas Iscariote oyó la verdad, reformó su vida, fue un discípulo de Jesús, escapó de la contaminación del mundo por un corto tiempo, pero terminó peor de cómo comenzó. ¿Me está siguiendo, verdad? En cambio, la salvación nos da una nueva naturaleza. La reformación no te da una nueva naturaleza, porque no cambia nada. Alguien dirá: entonces si la salvación no se pierde, la acepto y luego yo vivo como quiero. Malas noticias. Esa forma de pensar es justamente de una persona que nunca fue salva. Ahora escuche lo que le voy a decir. Yo peco todo lo que quiero. Y no me mire con esos ojos, usted también. Escuche, yo peco todo lo que quiero. La diferencia es que no quiero pecar. ¿Me está siguiendo? O sea, cuando el Señor transforma nuestro corazón, Él transforma nuestros deseos también. Distinto es a que en algún momento usted tenga una debilidad y tropezó. Que eso le puede pasar a cualquiera. Pero otra cosa es deleitarse en vivir continuamente una vida de pecado. La persona que vive así realmente no ha sido salvo. Entonces, si hubiera un contrato, si me pusieran un contrato en la mesa que dijera: a contar de hoy día, fecha, ¿cuánto estamos? ¿30? 30 de junio del 2019, usted no va a pecar más. Yo firmo el tiro. Si me asegurara, porque es mi deseo no pecar y no fallarle al Señor. Esa es una marca de aquellos que hemos sido salvos. Entonces, si usted cree o piensa que la seguridad eterna de la salvación es una licencia para pecar, entonces usted necesita salvación, necesita nuevo deseo, necesita nacer de nuevo. Pedro habla de los que se habían reformado, pero que nunca se habían regenerado, que es distinto. Le voy a dar otras características de los cizañas y usted se va a dar cuenta que son gente que está en las iglesias.
Romanos 16, 17 dice: os ruego, hermanos, que pongáis atención. Mire, Pablo le está hablando a los hermanos. Ojo aquí. Os ruego, hermanos, que pongáis atención a los que causan disensiones y tropiezos. Mire lo que está diciendo el apóstol. Pongan atención a los que causan disensiones y tropiezos contra la doctrina que vosotros aprendisteis, y apartaos de ellos. Mire, porque los tales no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a su propio vientre, y con palabras suaves y lisonjas seducen por completo los corazones de los ingenuos. Ponga atención usted de quién usted se está rodeando. Ponga mucha atención. Segunda de Corintios, sobre todo de los que causan disensiones y tropiezos. Segunda de Corintios 12, 20 dice: porque temo que al ir no os halle tales como quiero, y yo sea hallado por vosotros como no queréis. No sea que haya contienda, envidia, animosidades, ambiciones egoístas, difamaciones, chismes, engreimientos, desórdenes, que viniendo de nuevo me humille mi Dios ante vosotros, y tenga yo que llorar por muchos de los que habían pecado anteriormente. Escuche, y no se arrepintieron de la impureza, inmoralidad sexual e indecencia que han practicado. ¿Se da cuenta que no está hablando de personas regeneradas? ¿Se da cuenta que está hablando de cizañas? ¿Se da cuenta que está hablando de aquellos que el enemigo sobresembró en el campo, y que lo que los delata es el fruto de la vida de estas personas? Tito 3:10 dice: al hombre que causa divisiones, después de amonestarlo una y otra vez, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y continúa pecando, siendo condenado por sí mismo. Otra vez vemos la diferencia. El que ha sido salvo comete un error. El que no ha sido salvo se deleita en vivir en forma continua una vida de pecado, es orgulloso, causa divisiones, disensiones, tropiezos contra los demás, tiene envidia, animosidad, es egoísta, hace difamaciones, chismes, hace desorden. Judas 1, 18 al 21. Este Judas no es el Judas que traiciona al Señor, es un hermano de carne de Jesús. Dice: pero vosotros, oh amados, acordaos de las palabras dichas anteriormente por los apóstoles de Jesucristo nuestro Señor, pues os decían, escuche, en el tiempo final. ¿Cuántos creen que estamos en el tiempo final? En el tiempo final habrá burladores que viven según sus propias pasiones impías. Estos son, ¿quiénes? Los que causan, ¿qué? Divisiones, los sensuales que no tienen espíritu. Pero vosotros, oh amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, aguardando la misericordia de Jesucristo, Señor nuestro, para vida eterna. Entonces, divisiones, chismes, orgullo, hacer tropezar, injusticia, iniquidad, esto es lo torcido, son características de las cizañas. Eso es muy tremendo. Y yo no entiendo por qué no se predica hoy día. ¿Se ha dado cuenta que hoy día todo es una exacerbación del ego humano? Tú eres un vencedor, tú eres un héroe. ¿Por qué no volvemos a tú eres un obrero del Señor? ¿Por qué no volvemos a tú eres un trigo, no eres cizaña? ¿Por qué no volvemos a un tienes que ser esforzado y valiente? ¿Por qué no volvemos a un tienes que ser humilde? Tienes que ser corregible. Tienes que aceptar, recibir la autoridad. Bueno, llevo 40 minutos hablando de la cizaña. Hablemos del trigo un ratito ya. Escuche. El trigo llegó a ser trigo porque sufrió un cambio sobrenatural. Fue regenerado, nació de nuevo, y lo que antes no podía hacer por su naturaleza mala, ahora lo puede porque ha sido regenerado.
escuche, usted y yo nacimos en pecado. Y un día tuvimos que arrepentirnos. El Señor nos salvó, nos llamó por gracia, nos escogió, nos trasladó del reino de la tiniebla al reino del amado Hijo de Dios. Por lo tanto, si usted es salvo y usted ahora hace buenas obras, no es por mérito suyo, es por mérito de aquel que lo transformó. ¿Cuántos tribus hay aquí esta mañana hoy día? Amén. Efesios 5:8. Escuche, cizaña regenerada. Escuche, porque esto es cierto, todos éramos cizaña. Efesios 5:8 dice, porque en un tiempo erais ¿qué? Usted dice, no, si yo siempre he sido trigo. No, mentira. Porque en un tiempo erais, no le escucho acá, un tiempo erais, ¿está la letra muy chica o qué? ¿O usted no sabe leer? Porque en un tiempo erais tiniebla, pero ahora sois ¿qué? Diga conmigo, soy luz. Diga conmigo, soy luz en el Señor. Sí, amén. Porque en un tiempo erais tiniebla, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto de la luz consiste en ¿qué? En toda bondad, justicia y verdad, discerniendo qué es lo que agrada al Señor, no participando en las obras infructuosas de la tiniebla, sino más bien reprendiéndolas. O sea, la característica del trigo es que tiene fruto de justicia. ¿Me está entendiendo acá? Tiene fruto que es en toda bondad, justicia y verdad. O sea, el trigo es bondadoso con los demás. El trigo es justo, es recto. El trigo siempre dice la verdad, no miente. Ahora, la característica del trigo es que tiene fruto. ¿Y sabe por qué tiene fruto el trigo? Porque muere a sí mismo. Juan 12:24 dice, en verdad os digo, a menos que el grano de trigo caiga en la tierra y muera, queda él solo. Pero si muere, ¿lleva qué? ¿Usted quiere llevar fruto en el Señor? Usted tiene que morir. Morir hace frío, no quiero ir a la iglesia. Morir me enfermo justo el día domingo. Sábado, la mañana estoy bien, en la tarde me empiezo a sentir un poco resfriado. Ya el domingo en la mañana no estoy para el gato, no puedo ir a la iglesia. Domingo en la tarde, 3 tapsin, listo, ya estamos más o menos bien. Lunes a trabajar, a las 6 de la mañana usted ya está en pie. No, usted está acá, así que usted no es de esos. Pero me entiende la idea, ¿verdad? El morir a mí mismo, el morir ay, pero no quiero ir a la casa de paz, o ay, no quiero orar, no quiero buscar al Señor. Morir ay, no quiero orar por este hermano, ay, no quiero orar por este enfermo. Escuche, en el Evangelio, y lo hemos compartido, lo único gratis es la salvación. Y a usted no le costó nada, pero a Cristo le costó todo. De ahí en adelante, escuche acá, de ahí en adelante, todo es morir a mí mismo. Todo es morir a mí mismo. Todo es morir a mis deseos. A menos que el grano de trigo caiga en tierra y muera, queda él solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y el principal fruto de los hijos del reino, escuche, es lo que se llama justicia. Y justicia es dar lo que corresponde a cada persona. ¿Me está entendiendo acá? Justicia es respetar las leyes. Justicia es dar honra al que merece honra. Justicia es hacer todo lo que es de acuerdo a lo que está en la palabra de Dios. Justicia es que usted sirva al Señor con alegría. Justicia es que usted tenga un corazón bondadoso, misericordioso. Eso es justicia.
Nosotros debemos de amar la justicia. Filipenses 1:11 dice, llenos del fruto de, ayúdeme ahí, llenos del fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Hebreos 12:11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo sino de tristeza, pero más tarde da fruto apacible ¿de qué? De justicia a los que por ella han sido ejercitados. ¿Ejercitados por quién? Por la disciplina. Cuando somos disciplinados por parte del Señor, somos ejercitados. Y el resultado es que usted va a ser cada vez más recto, más justo delante de Él. Santiago 3 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Escuche. Muestre por la buena conducta sus obras en la mansedumbre de la sabiduría. Pero si tenéis celo amargo y rivalidad en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. No es esta la sabiduría que viene de arriba, sino es cosa terrenal, natural y diabólica. Porque donde hay envidia y ambición egoísta, allí hay desorden y toda cosa mala. Pero la sabiduría de arriba es primeramente pura, luego pacífica, comprensiva, dispuesta a razonar, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial, sincera. Y el fruto de justicia se siembra en paz para los que hacen paz. La cizaña ya está condenada, pero la palabra de Dios dice que los hijos del reino, los que son trigo, resplandecerán los justos en el reino de su Padre. Dice los justos. Termino con lo siguiente. Dice la palabra de Dios en Salmos, dice, justicia y juicio son el cimiento de su trono. ¿Sabe lo que es el trono? El trono es donde el rey se sienta para gobernar. Escuche. Hay una palabra que está muy latente y hace mucho tiempo ya que se está predicando, y yo la creo con todo mi corazón. Somos nosotros llamados a ser reyes y sacerdotes. Pero espérese un tantito. Dice la escritura que justicia y juicio son el cimiento de su trono. Escucha acá, ¿por qué es tan importante la justicia y el juicio? Porque si tú no tienes justicia y juicio, no hay trono en el cual tú te puedas sentar. ¿Me estás siguiendo acá? Entonces, si nosotros queremos ser creyentes que caminamos en victoria, debemos de entender que el cimiento del trono en el cual Dios nos quiere sentar es justicia y juicio. Si usted no tiene justicia y juicio, usted no tiene un trono, usted tiene un piso. Y en un piso nadie se sienta para gobernar. ¿Dónde se sientan los reyes? En un trono, pues. Ahora escuche, los demás reconocen en uno en qué sitio uno está sentado por la autoridad que es percibida. ¿Me está entendiendo acá? Toda autoridad es puesta por Dios, pero hay una unción de autoridad que desciende sobre los que son justos y rectos. ¿Me está entendiendo? No por el hecho de que usted haya sido promovido a una posición de liderazgo quiere decir que usted ha sido aprobado por Dios. Quiere decir que usted fue enviado a predicar. No quiere decir que usted tenga autoridad sobre nadie, porque la autoridad viene de parte de la unción que Dios pone. ¿Me están siguiendo acá? Esta es una palabra que no es popular, pero es una palabra que lo va a llevar a otro nivel a usted. ¿Y sabe por qué? Y a veces las personas me dicen, pastor, usted estaba enojado hoy día.
que no es que esté enojado, simplemente que son cosas que no se predican hoy día. Pero son palabras que nos llevan a madurar, a crecer y a analizar qué es lo que nosotros somos, trigo o cizaña. Yo confío en el Señor y creo que usted es trigo del Señor. Y si usted es cizaña, el Espíritu Santo puede hacer una obra sobrenatural en usted y transformarlo en trigo. Amén. Póngase de pie, por favor. Santo eres, Señor. Cierra sus ojos. Déjame. Santo eres tú, Señor. Preséntese delante del Señor usted. Señor, un día tus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la quiere oír? Y tú dijiste a tus discípulos: ¿quieren irse también ustedes? Pero Pedro te dijo: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Señor, y tu palabra siempre es tan certera. Tu palabra siempre es genuina. Tu palabra siempre da en el blanco que tiene que dar. Señor, y en esta mañana, sin apariencias, sin caretas, queremos exponernos delante de la luz de Dios. Queremos exponernos delante de ti, Señor, en esta mañana. Señor, no queremos ser una cizaña. Yo no quiero ser una cizaña para nadie. Yo quiero ser trigo que dé fruto de justicia, Señor. Quiero ser un trigo sano, quiero ser un trigo bueno. Quiero ser un trigo que alimente a otros. Quiero ser un trigo que dé fruto apacible de justicia, de bondad, de verdad. Señor, el fruto del Espíritu se desarrolla en nuestra vida, Señor. Padre, en esta mañana yo quiero rogarte que pueda venir tu Espíritu Santo sobre nosotros y tu Espíritu Santo comience a operar en nuestras conciencias. Tu palabra dice, Señor, que tú limpias nuestras conciencias de obras muertas. En el nombre poderoso de Jesús, el Hijo de Dios. Señor, yo pido que, Señor, toda obra mala salga a la luz. Señor, y se descubra, sea descubierto, expuesto todo lo que está mal en nosotros, Señor, y podamos ser trigo limpio, trigo bueno, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, yo creo que mis amados que están acá son trigo, pero es necesario que sepamos, Señor, cuando nos estamos enfrentando a una cizaña. Padre, y en el nombre poderoso de Jesús, yo quiero rogarte en este día, Señor, que tú puedas, Dios amado, ir separando el trigo de la cizaña, Dios mío. Señor, tu palabra dice que la cizaña no es arrancada del sembrado por misericordia al trigo. Señor, y a través de esto podemos entender que personas difíciles
han sido puestas a nuestro alrededor para que nosotros podamos crecer y madurar. Y Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo vengo a proclamar esta palabra sobre esta iglesia. Señor, y Camino de Vida será un granero del trigo de Dios. Padre amado, y cada persona en esta casa será como una espiga de trigo, Señor, que está creciendo. Padre, queremos ser la buena semilla de tu reino. Esa semilla que es plantada, esa semilla que es sembrada por el Hijo del Hombre, como dice tu palabra. Señor, y en el nombre de Jesús, Señor amado, hoy yo ruego, Señor, por este suelo en que estamos siendo sembrados, Padre, y te ruego que sea un suelo fértil para la buena semilla, Padre mío. Y en el nombre de Jesús, Señor, yo voy en contra del diablo, voy en contra de las tinieblas, Señor, para pedir tu protección, Señor. Guarda esta iglesia de la cizaña, guarda de los cizañeros, Padre, en el nombre de Jesús. Y permítenos ser, Padre, un trigo bueno, un trigo limpio, un trigo santo, un trigo que da fruto, un trigo, Señor amado, que está limpio de toda contaminación, un trigo que ha sido regenerado, un trigo que ha sido limpiado. En esta mañana yo quiero invitarte a este lugar, acá al frente. Yo quiero ministrar sobre tu vida. Y si tú sientes que necesitas cambiar o que hay cosas en tu vida que no pueden salir, o si tú quieres reconsagrarte delante del Señor, entonces pasa aquí al frente. Yo quiero orar por tu vida. No estoy diciendo con esto que pasen los cizañas. No. Yo estoy diciendo, tú eres un trigo, pero aún así el trigo necesita ser cambiado. Aún el trigo necesita ser transformado. Aún el trigo requiere. Vamos, no tengas miedo, no tengas temor. Y dile: Señor, límpiame, Señor, purifícame en esta mañana. Señor, yo quiero ser un trigo limpio. Levanta tus manos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ahora mismo, Señor, una unción de limpieza venga sobre todos nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, el Señor. Mire, este es un tiempo para confesar delante del Señor. Usted sabe cuáles son los asuntos que usted no ha arreglado con Dios. Cada uno de nosotros sabe en su corazón qué es lo que tiene que arreglar. No es que usted no sepa, usted sabe. Padre, en esta hora yo te pido, Señor, límpianos, purifícanos. Haznos un trigo nuevo, un trigo santo para ti, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Oh, santo, santo, santo. Santo, 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 santo. Pastora Lilibet, ven acá. Oh, santo. Yo sé que Dios le ha dado una palabra. Santo eres tú, Señor. Santo eres tú. Santo eres tú. Santo eres tú, Señor. Santo eres tú, oh Rey. Mire, dice: no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de maldad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo,
¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas en tu hermano, entonces nacerá tu luz como el alba. Aleluya. Y tu salvación se dejará ver pronto. Tu justicia irá delante de ti. Aleluya. Y la gloria de Yahvé será tu retaguardia. Aleluya. Entonces invocarás a Yahvé, responderá. Suplicarás y él dirá, heme aquí. Santo. Si quitas de en medio de ti la opresión, el dedo amenazador y las palabras arrogantes, mire qué fuerte esa palabra. Oh, Si de tu Santo. alma sacas para el hambriento y sacias al alma afligida, en la tiniebla nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Yahvé te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Serás un huerto bien regado, un manantial cuyas aguas nunca faltan. Amén. Los tuyos reedificarán las ruinas antiguas, volverán a levantar los cimientos de muchas generaciones y serás llamado reparador de brechas, restaurador de senderos para descansar. Señor. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos Levante sus delante de manos. tu presencia, Oh. sabiendo, Señor, que lo que ha de faltar, el crecimiento que nos ha de faltar, Señor, tú lo pondrás. Riega sobre nosotros, riega sobre cada uno, Señor, de los que estamos aquí, de los que hemos pasado adelante, de los que están allá en su lugar. Padre, riega sobre nuestra vida, Señor, lo que falta para nuestro ministerio, para la que seamos impulsados a un nivel mayor. Padre, despojamos de nuestro corazón todo lo que aún, Señor, no está alineado contigo. Lo sacamos de nuestra vida. Señor, nos hacemos una autodepilación en el corazón, Señor amado, para que así fluya tu crecimiento, fluya tu gloria. Señor, declaramos que nuestras generaciones heredarán las naciones, nuestras generaciones, Señor, Padre, porque somos, Señor amado, trigo y no cizaña. Padre, gracias, gracias, esta mañana te damos, gracias por tu palabra. Te amamos, Señor, te bendecimos. Señor, inscribe estas palabras en nuestro corazón para que nunca nos olvidemos de cómo hemos de andar, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Cierre sus ojitos. Si usted pasó aquí adelante, comience a adorar al Señor. Levante sus manitos al cielo y responda a la voz del Espíritu Santo. Señor, tú conoces cada necesidad que nosotros tenemos, Señor. Señor, tú te encargas de nosotros. Tú te encargas de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, hoy, Padre, nos alineamos contigo en espíritu, en alma, en cuerpo. Hoy nos alineamos contigo a tu favor, Señor, a tus tiempos. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Hoy nos alineamos contigo. Hoy nos alineamos contigo. Declaramos, Señor, que somos, Señor amado, tus hijos. Señor, y estamos en crecimiento. Vamos a un nivel mayor en tu presencia. Señor, si no tenemos humildad, quita, Señor, de nosotros el orgullo. Señor, queremos parecernos a ti. Lo que tú haces, Señor, lo que tú haces es lo que nosotros queremos hacer. Señor, enséñanos a ser como tú, a ser más sensibles. Señor amado, pon en cada uno de mis hermanos las personas que los harán crecer. Señor, si necesitamos amor, pon mucha gente que necesita amor para que podamos entregar amor. Si necesitamos paciencia, Padre, pon en nosotros esas personas que moldearán nuestro carácter. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, haznos personas maduras, haznos personas maduras, haznos personas maduras. Padre, gracias, gracias, Señor, gracias, gracias. Te amamos, Señor, te amamos, te amamos. Te amamos, Señor. Amén.
Siga orando. Siga clamando. Levante sus manos. Yo sé que hay una unción descendiendo allá. Aunque usted no haya pasado, levante sus manos y clame por esa unción que viene sobre su vida. Vamos, levante un clamor. Los hijos, los que son trigo, se levantan.
santo eres, Rey. Levante sus manos. Padre, en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios, descienda sobre tu pueblo, Señor. Descienda sobre tu pueblo ahora mismo, te ruego. Un abono santo, Señor, sobre este campo de trigo, Señor. Descienda un abono santo, Padre. Señor, descienda esta mañana un abono santo, puro, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, rogamos que toda nuestra semilla de trigo en nuestro interior sea purificado, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, y una llenura nueva y fresca venga sobre todos nosotros. Nueva y fresca, en el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Sentir los vientos de gloria Del Espíritu Santo. desde el norte. Trae tu soplo, avívanos, sopla hoy desde el norte, trae tu aliento. Dígale, y vivifícanos. Vamos, dígale, sopla, sopla desde el norte, trae tu aliento, vivifícanos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy rogamos, Señor, que sople tu viento, Señor, y toda semilla extraña sea soplada, Señor, en esta casa. Padre, en el nombre de Jesús, toda semilla que el diablo ha querido sembrar, todo lo que Satanás ha querido maldecir sobre esta casa, en el nombre de Jesús, nos sacamos eso, nos libramos de eso, nos sacudimos. Padre, nos sacudimos de toda iniquidad. Nos sacudimos de todo lo torcido. Nos sacudimos de todo aquello que está errado, que no es recto conforme a ti. Y nos vestimos en esta mañana, Señor, la coraza de justicia, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. La coraza de justicia para dar fruto de justicia, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Y hoy algo nuevo viene sobre Camino de Vida. Algo nuevo, fresco viene. Padre, veo las semillas que vienen llegando. Padre, oramos ahora. Envía obreros a tu mies y envía trigo a tu mies. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos un aumento del trigo, un aumento de obreros para cosechar más trigo, Padre, y semilla limpia y buena de tu reino sea sembrada en todos nosotros, Padre. Señor amado, gracias, muchas gracias por la presencia, muchas gracias por tu palabra, muchas gracias, Padre, por hablarnos en esta mañana, Señor, y por traer algo fresco, nuevo sobre nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Le damos un aplauso al Señor. Aleluya.